No quiero regresar. Tu padre dijo que era mejor que terminaras tus estudios allá. Se supone que eres el hermano mayor y tienes que poner el ejemplo. Ni eso puedes hacer bien. ¿Cómo crees que ella iba a reaccionar al verte a ti haciendo eso? ¿En qué puedo ayudarte? Disculpe por molestarla, pero nuevamente estoy preocupado por mi compañero Amao. No tienes ninguna excusa para llevar algo como esto. Pero eso no es mío. No sé cómo llegó eso a mi mochila. ¿Crees que alguien los echó para inculparte? ¿Confiar en ti cuando tú desconfías de mí? Estaba pensando en ir a un lago para que te distraigas un poco. Realmente no puedo negarme cuando se trata de ti. Definitivamente quedará encantado contigo. ¿No crees que me arreglaste demasiado? Vamos, date una vuelta para ver cómo te ha quedado. Vuelta, vuelta. ¿Estás lista? Seguro caeré rendido a tus pies. Ya me voy. Cualquier cosa, yo estaba... No sigas. Uy, así que chiste. Puedes quedarte aquí jugando y... No se diga más. Bye. Lamento la tardanza. ¿Estuviste esperando mucho? No, yo... ¿Crees que es algo exagerado? Para nada. Entonces, ¿te gusta? Sí. Te ves preciosa. Vamos. ¿Pudo? ¿Qué haces aquí? Pues traje a mis hermanos. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Ah? ¿Qué pregunta es esa? Hoy ha sido un buen día, así que decidí venir. Claro. ¡Taro! Quiero subir al bote. Acompáñame. Oh, yo puedo acompañarte. También quiero subir a uno. No te preocupes, Budo. Yo lo acompañaré. Tranquilo, yo puedo acompañarlo. Ven conmigo, pequeño. No y no. Budo, elige a alguien más que no sea mi hermano. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No lo hago con esas intenciones y no tengo esos gustos. Ay, olvídenlo. Ya no quiero ir. Supongo que tendré que ir solo. Quédense aquí. Acompañaré a Budo. No vayan tan lejos, ¿ok? Bien, iré contigo. ¿Qué? No te pedí eso. Puedo ir solo. Subiremos los dos. ¡Ve a esos chicos! ¿Serán pareja? Creo que sí. Ve cómo lo mira. No te vayas a caer porque me puedes tirar a mí también. Ahora le está dando la mano. ¡Ah!
¡Budo! ¡No me toques así! ¿Estás seguro de tu sexualidad? ¡Te ibas a caer, idiota! ¿Cómo querías que te agarrara? ¿De las greñas? ¿Acaso soy el único que piensa que en realidad el presidente está interesado en la vida amorosa de Ayano? Tendría algo de sentido. Nos pide que la investiguemos como sospechosa, pero ¿en realidad cubre su verdadera intención? ¿El presidente está interesado en Ayano? Sinceramente, es la peor estupidez que he escuchado. Tampoco lo creo. El presidente no nos hablaría por algo así. Pues es cierto que quizá no hay Amai. Es cierto, Amai ya asiste a la academia. Quizá debamos preguntarle a ella. Cierto. Tal vez ella nos pueda dar alguna otra pista. Yo he estado pensando en algo. ¿En qué? Bueno, ¿qué tal si Ayano sabe que la estamos vigilando? ¿Por qué piensas eso? Es que... no es que siempre la viera, pero creo que esta semana se ha relacionado con más gente que antes. Sukubi, tú debes saber más, eres su compañero de clase. Ahora que lo mencionas, es cierto. ¿Y cuál es el punto de eso? ¿Qué tal si ella sabe que la vigilamos y por eso se relaciona con más personas para despistarnos? Para que dejemos de sospechar de ella. Podría ser. Es solo una teoría. Tienes razón, no hay que sobrepensarlo mucho. Tendremos que ser más cuidadosos de ahora en adelante. Gracias. Por lo que has hecho. Es la segunda vez que haces algo para animarme. No me gusta verte con una expresión triste. Cuando estás sonriendo, es mejor. Entonces, ¿te gusta mi sonrisa? Sí, es linda. También eres lindo cuando estás sonrojado. A mí me gustaría verte sonrojada. No creo que pase eso. ¿Y si hago esto? Perdón, ¿Ayano? ¿Amao? ¿Qué hacen aquí? Budo. Ayano y yo estamos en una cita. ¿En una cita? Sí. ¿Ustedes también? ¡No! ¡Para nada! Nos encontramos aquí y nos subimos. Budo me rogó para que lo acompañara. ¿Qué? Si tú hasta corriste para subirte también. Sentí feo dejarte solo. Además, la vista es muy bonita. Tienes razón. Entonces luego nos vemos. Ayano y yo seguiremos con el paseo. Maneja bien, Budo. ¿Me está ignorando? Espérame un momento. Te traeré unos panecillos. No es necesario. Claro que sí. ¿No has escuchado el dicho de panza llena, corazón contento? Hola. Hola. Quiero darte las gracias. ¿Qué? Por Amao. Nunca lo había visto tan feliz. Yo no he estado bien últimamente. Le he causado muchos problemas. Y tú eres un gran respiro para él. Por eso estoy agradecida contigo. Por favor, cuida muy bien a Amao. ¿Qué hacen? Conversación de chicas. Adiós. Vamos, te acompañaré a casa.
te fue? ¡Cuéntamelo todo! Fuimos al lago. ¿Pero qué pasó? Necesito detalles. ¡Detalles! No pasó nada más. ¿Qué? ¿Ni un besito? Por cierto, Ayano, ¿alguna vez has tenido un sueño muy extraño? ¿Sueños extraños? Sí. Por ejemplo, una vez soñé que entraba a un lugar que parecía ser un sótano. Había un cuerpo y una silla de torturas. ¿Y qué más viste? Solo eso. Solo me hizo pensar en el sufrimiento de las personas que pasan por esas situaciones y por sus familias. ¿A qué te refieres? Pues no sé. Por ejemplo, a Mai. Se sabe que ella fue privada de su libertad. No me quiero imaginar por qué cosas tuvo que pasar y cómo sufrió su familia al no saber nada de ella. ¿Ayano? Iré a dormir. ¿Tan temprano? Estoy cansada. Nos vemos mañana. ¿Te ha gustado? Sigo impresionado por tu talento en la cocina. Hola, Amai. ¿Crees que podamos hablar contigo? ¿Sobre qué? ¿Podemos hablarlo en privado? Te esperaré aquí. Tranquila, solo quieren preguntarme algo. Todo estará bien. ¿En qué puedo ayudarlos? Amai, escuchamos sobre la situación que pasaste. Creemos que no es justo y debemos encontrar al culpable. ¿Tienes alguna idea de quién pudo haber sido? Cualquier persona que se te venga a la mente puede ayudarnos. ¿Y tienes alguna idea del por qué ha hecho eso? Sabemos que tú te llevas bien con todos. ¿Crees que ha pasado por haberte relacionado con alguien? Esperen, ella no está bien. ¡Amai! ¡Amai! Amai. Llevémosla a la enfermería. Puedo llevarla yo. Creo que ustedes ya hicieron mucho. Hola, preciosa. ¿Cómo te ha ido? Así ya no puede vernos. ¡Amai está en la enfermería! ¿Qué? ¡Rápido! Muyo-sensei la está atendiendo. Mira lo fácil que se va. ¿Realmente crees que eres merecedora de su afecto? ¿Cuando le hiciste todo eso a su hermana? Eres muy ilusa. No puede ser. Les han arruinado el momento, pero es entendible. Era su hermana.
¿Ayano? ¡Amai! ¿Qué fue lo que pasó? Los del club de fotografía querían hablar con ella. No sé exactamente de qué hablaron, pero algo debieron decir para que Amai se desmayara. ¡Amao! Oh, ¿Amai ha despertado? ¿Qué fue lo que hicieron? Tranquilo. Solo queríamos investigar más sobre su situación y ayudarla. ¿Ayudarla? ¿Creen que la han ayudado? No lo hacíamos con esa intención, no nos dimos cuenta. Deberías estar agradecido. Nosotros como el club de fotografía podemos sacar su caso a la luz para que más gente se entere por lo que Amai pasó y la apoyen. Llevar a una persona a colapsar hasta el punto de estar en cama, ¿en qué maldito momento es de ayuda? ¿De qué forma me garantizan ustedes que se hará justicia? No hay ninguna manera de lograr eso. Cálmate, por favor. No tienen ni la menor idea de todo lo que ella ha pasado. Solo vienen a sacar información con el fin de que reconozcan su estúpido club como los salvadores. ¿Con qué maldito derecho? Con esto solo demuestran que su ética profesional como periodistas solo es basura. Ay, por favor. ¿Crees que nos importaría lucrar con los traumas de una niñita que ni siquiera puede hablar? Por favor, nunca lo hicimos con malas intenciones. ¿Cómo te atreves a hablar así de alguien que ha sufrido mucho? Deberías ir con él. Nosotros nos quedaremos con ella. ¡Consejera! 2 personas están peleando en el club de fotografía. En realidad no nos interesa resolver el caso de tu hermana. Nosotros vamos por algo más importante. Tu hermana no es más que solo un escalón para llegar a nuestro verdadero propósito. ¡Amao! ¿Cómo es posible que minimicen el sufrimiento de otras personas? ¿Cómo se atreven a utilizarla? ¡Amao! ¡Esta no es la manera de resolver las cosas! ¡Amao Odayaka! Todos los involucrados a mi oficina. He escuchado suficiente relato sobre este incidente. El comportamiento de ambos ha dejado mucho que desear. ¿Agresión física y psicológica? En esta escuela, como en muchas otras, hay reglas, escritas o no. ¿Acaso necesito pegar en cada pared una hoja de las reglas para que de alguna forma se comporten? Furedo Jonsu, ¿debo recordarte que no es la primera queja que tenemos sobre el club de fotografía? Su hostigamiento hacia sus compañeros se está volviendo insoportable. Y conociendo un poco la situación, puedo entender que sabías el hecho traumático que sufrió tu compañera Mai Odayaka y aún así la llevaste al límite hasta el punto que se encuentra en la camilla de la enfermería. Por lo tanto, el club de fotografía suspenderá sus actividades una semana y escribirás una disculpa que entregarás a la señorita Mai Odayaka. Pero... Creo que he sido muy amable considerando el escándalo que causaron. En conjunto con tus acciones, después de esta semana deberán demostrar que el club de fotografía puede comportarse. Si no, su cierre será definitivo. Espero que el juego del club de fotografía de ser periodistas acabe. Esto es una escuela. Y espero que con su edad sepa tomar una sabia decisión y comportarse. Con respecto a usted, Amao Odayaka, su comportamiento esta última semana ha dejado mucho que desear. Como he mencionado, esta escuela tiene mucha paciencia con sus alumnos, pero esa paciencia tiene un límite, el cual usted está comenzando a rozar. Por favor, entregue esto. Necesito hablar con su tutor sobre esta situación. Escribirá una disculpa para su compañero y tenga en mente que una vez que su tutor venga,
cumplirá una suspensión de 3 días. Espero que su comportamiento en el futuro mejore. Pueden retirarse sus clases. ¿Quieres ver algo interesante? ¿Sabes? Te ves muy bien en ese ángulo. ¿No lo crees tú también? Porque siento que la consejera también pensará lo mismo que yo. ¿Qué es lo que quieres? Te veo en los baños de chicas del 3er piso en 30 segundos. Profesora, ¿puedo ir al baño? Si gritas, te rebanaré el cuello. ¡Qué buena chica! ¿Quién carajos eres? Te lo podría decir, pero no sería aburrido. No es suficiente con escuchar mi voz. ¿Qué es lo que quieres? ¡Qué buena pregunta! Necesito que me hagas un favor. ¿Por qué yo? ¿Crees que eres especial? No es nada complicado, pues es lo único bueno que puedes hacer. ¿Qué? Necesito que esparzas un rumor sobre Amao Odayaka. ¿Por qué? No necesitas saberlo. Harás lo que yo te diga cuando yo te diga. ¿Está claro? Está bien. Sabia decisión. Te mandaré todo lo que debes decir. Y espero que seas eficiente. ¿Escuchaste lo que pasó con el club de fotografía y el presidente del club de cocina? ¿Escucharlo? Si yo lo vi. ¿Quién diría que el presidente del club de cocina fuera tan agresivo? ¿Cómo se llama? Amao Odayaka. ¿No es el hermano de la chica que fue secuestrada? ¿En serio? Se dice que fue la yakuza quien la secuestró. Pero, ¿por qué la yakuza la secuestraría? Tan linda y tierna que se ve. Yo escuché que antes del secuestro era muy amable con todos. ¿No es sospechoso? ¿Por qué fue secuestrada si no le hacía daño a nadie? Tal vez era la novia de alguno de los miembros de la yakuza y lo que pasó no fue un secuestro en realidad. ¿Qué dices? ¿Cómo que no fue un secuestro? ¿No últimamente se puso de moda el escapar con tu novio si es que la familia no acepta la relación? Pero de seguro tuvo que volver. Quiero decir, ¿la viste? Se ve que abusaron mucho de ella, o solo está fingiendo. ¿Será que fingen ser amables? Con esas caras se les cree todo. Por algo son familia, ¿no? Ambos eran igual de agresivos. Yo lo conocí un poco antes de que todos estos incidentes pasaran. Son muchos para una semana, ¿no creen? Pero antes de esta semana era realmente una persona amable. Todo empezó a cambiar desde que regresó su hermana. Y se empezó a juntar mucho con una chica. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, dicen que no se puede esconder la verdadera personalidad para siempre. Aparte, se dice que su hermana fue secuestrada y los del club de periodismo iniciaron todo. Eso o esa chica, ¿qué dices? Tiene algo que ver. Tal vez esa chica de cabello negro es la que tiene que ver. Ya saben, el amor cambia a las personas y el amor es ciego, sordo y mudo. ¿Será? Entonces esa chica sería una manipuladora. Ahora Mao siendo manipulado por ella. Ser pareja de alguien tan horrible, ¿no es algo lamentable? Pobrecito.
Dios, todo esto no parece real. Como si fuera algún tipo de programa de... ¿Crímenes? Sí. Sí, pero todo es culpa de esos del club de fotografía. Nunca se puede hacer nada con ellos, metiéndose en lo que no les importa. Cállate. Solo no te agradan porque le dijeron a tu ex que la estabas engañando. Los rumores han corrido más rápido de lo que debieron correr. ¿A quién le has dicho? ¡Ayano! ¿Por qué preguntas? ¿Acaso te molesta que pueda salir lastimada tu muñequita? Si no mal entiendo, ella dejó de ser tu juguete hace tiempo. ¿Crees que me preocupa Ayano? Piensa en lo que haces, idiota. Yo solo puse algo de diversión a toda esta, digamos, historia de amor. Pones en riesgo todo mi trabajo. Ya no eres tan divertida. Yo solo envié un mensaje a una de aquellas chicas odiosas. Aparte, si no mal escuché, también están atacando a ese odioso club de fotografía. Destruir a esos peones solo es un precio que estoy dispuesto a pagar. Esto tiene un mejor resultado del esperado. ¿Cuál es el problema? Si esos dos se enteran de lo que hiciste, adivina quiénes serán el próximo objetivo. Aún tengo problemas con Masuta. Con tu pequeñísima broma, todo ese trabajo puede verse arruinado. ¿Y Yamada? ¿Qué pensará él? ¿Qué será capaz de hacer para proteger su oxígeno? ¿Desde cuándo te preocupa perder a un cliente? Él te necesita para poder conseguir ser el caballero de armadura brillante para su princesa. No tiene pruebas contra ti. Pero eso de seguro ya lo tenías pensado. Por eso mismo. Me parece curioso que te presentes ante mí con ese rostro lleno de nervios. No te preocupa Masuta. ¿Por qué te preocupas por Aishi? Yo no estoy preocupada por ella. Solo fue una buena cliente que aún tiene mucho que pagar. ¿Qué tipo de cliente es Ayano Aishi? ¿Has visto la mirada de un muerto? Tan apagada. Aquella mirada que puede helarte la sangre en segundos. Pero entiendes que esa mirada pertenece a una persona que ya no podría hacerte nada, incapaz de mover siquiera un dedo para rozar tu piel. Esos casos en personas vivas son tan comunes también. Incluso si un fantasma tiene esa mirada, no podría tocarte. Ya está muerto de todas maneras. Por eso mismo, cuando una persona que respira tiene esa mirada y de un momento a otro cambia completamente, entonces comienza a tenerle miedo a esa persona, porque desde la punta de sus dedos comienza a existir un infinito de probabilidades llenas de emociones que impulsan a las acciones irracionales. Conocí a alguien así. Una persona muy interesante, la verdad. Entonces conoces lo peligrosos que pueden llegar a ser. Quiero decir, esas malditas personas son capaces de todo. O fácilmente puedes conseguir a una marioneta. Te preocupas demasiado por algo en lo que se supone que deberías tener el control. ¿Acaso no puedes manejar a alguien así? ¿Estás preparado para enfrentar las consecuencias de tus acciones? ¿Qué consecuencias? Está ahí parada. Ahora ve y habla con ella. Aishi, es bueno verte.